Ok, jóvenes, seamos bienvenidos nuevamente pues a este espacio virtual de clases. Eh, el día de hoy, como lo mencionaba el director, vamos a tener las clases del día martes, ¿verdad? Y en el horario tenemos la parte de diseño web, ¿verdad? Ok, recordemos que para este segundo semestre vamos a, vamos a darle un poquito más de énfasis a las actividades que vamos a tener para la parte de nuestra práctica profesional, ¿verdad? Y vamos a establecer pues ciertos parámetros que vamos a ir ocupando para la parte de diseño web junto con programación, ya que pues estas áreas las vamos a llevar prácticamente, podríamos decirlo que de la mano, ¿verdad? Entonces, para esta primera parte, solo permítanme que estábamos instalando una aplicación acá. Ok. Para esta primera parte vamos a ir estableciendo pues algunos parámetros con respecto a la parte de diseño web junto con programación y vamos a ir estableciendo lo que es la parte del JavaScript, ¿verdad? Ese va a ser como la primera actividad que vamos a ir estableciendo para estas clases, tanto de diseño web como la parte de programación. Entonces, ¿cuál va a ser la primera actividad que vamos a realizar? En primer lugar, vamos a ir trabajando siempre, no sé si todavía tienen, chicos, la aplicación de Solo Learning que teníamos en el celular anteriormente. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, bueno, estas son las actividades que vamos a realizar en esta primera hora. Entonces necesito que las vayan anotando en sus cuadernos para que vayamos teniendo problemas para poder realizarlas. ¿En En, qué prim- clase, profe? en diseño web, en diseño web. Ok, en primer lugar, vamos a instalar la aplicación en nuestros teléfonos que se llama Solo Learning. Solo Learning. Permítanme, se la voy a buscar aquí para que la podamos establecer también. Ok, bueno, se las comparto en pantalla solamente para que ustedes la puedan observar. Ok, ¿podemos verla en pantalla, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok, bueno, esta aplicación es la aplicación que usamos a principio de año para la parte de HTML y de CSS, recuerdo, no estoy seguro, ¿verdad? Y en esta parte, pues, tenemos alguna parte de código con respecto a diferentes tipos de estructuras de programaciones, ¿verdad? Entre ellas está la parte del JavaScript.
Igual en la parte tenemos, vamos a ver, la parte de la aplicación móvil que yo se las estoy solicitando, que esa es la que yo les estoy pidiendo que descarguemos en nuestro celular. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, creo que esta es una de ellas. ¿Verdad? Sí, aquí está. ¿Ve? La aplicación tiene un logo algo así, ¿verdad? Y nos establece algunos parámetros con respecto a diferentes tipos de tutoriales, entre los cuales el que nos interesa es el de JavaScript. No lo vayamos a confundir con Java, ¿verdad? Porque Java ya es otro lenguaje un poco distinto, ¿verdad? Y el que nosotros ocupamos es JavaScript. Recordemos que, bueno, en, en la parte de los trabajos que vamos a ir realizando, para ahorita una es la instalación de esa aplicación que la vamos a ir desarrollando pues paso por paso. Y la Está en la otra, Play Store, profe. en la Play Store, sí, ahí está en la Play Store. Si no, la podemos buscar desde el navegador. La ubicamos así como yo la escribí, la parte de sololearn.apk y ahí la vamos a encontrar en varias páginas. Hay una página que se llama APK Pure, que nos permite descargar directamente las aplicaciones en nuestro móvil. Entonces podemos ir descargándola también, ¿verdad? Igual la podemos utilizar desde el navegador para los compañeros que tienen su computadora a mano. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos apartados. Entonces, en primer lugar, vamos a instalar esa aplicación. En segundo lugar, vamos a hacer una presentación, ¿verdad? Que hable sobre JavaScript. ¿Y qué vamos a ubicar en la presentación? En primera, ¿qué es JavaScript? En segunda, ¿cuál es la estructura del código? ¿Verdad? ¿Cómo se estructura un JavaScript? En tercera, ¿cómo se enlaza el JavaScript en HTML? Y como otra parte, vamos a ubicar los componentes básicos, ¿verdad? Recordemos que JavaScript es un lenguaje ya de programación orientado al cliente. ¿Cómo se estructura, profe? Ok, definición, cómo se estructura, la parte de cómo se enlaza con HTML y la parte de los elementos básicos. Ok. Recordemos, como les estaba diciendo, que JavaScript es un tipo de programación en la web que se utiliza en función o a nivel de cliente, ¿verdad? Entonces, esta parte va a llevar una estructura específica para poder trabajar con HTML. Entonces, yo lo que quiero que ustedes investiguen y que lo plasmen en una presentación es esa estructura, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llegarlo a utilizar para código HTML y si pueden ubicar un ejemplo sencillo, lo pueden poner también para irlo explicando, ¿verdad? Igual en la parte de solo learning, ustedes van a poder establecer siempre algunas partes principales también. Entonces, esa parte de la aplicación les va a servir también para poder realizar esta presentación. ¿Ok? Una vez, bueno, le puedo dar un espacio para que podamos realizar eso y posteriormente pues vamos a ir haciendo la explicación del tema para que podamos irnos introduciendo en este nuevo tema que vamos a ver en este parcial. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda de lo que tenemos que hacer. Vamos haciendo ya la diapositiva, ¿está? Sí, pero en primer lugar lo que quiero que me hagan es la instalación de la aplicación. Ok. Ok, entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos empezar a trabajar. Profe, Sí, dígame, Susan. yo ya la tengo instalada. Ah, ok, entonces usted puede empezar con la presentación directamente, Susan. Ok, profe. Ok, bueno, entonces empezamos a trabajar y cualquier duda o consulta me la pueden ir realizando, por favor.
¿Cómo vamos con la presentación, jóvenes? Yo ya casi termino, profe. Me falta un poco nada más. Igual, profe, casi termino. Ok, Lucía, Jens, Brian. A mí todavía me falta, profe. Igual todavía me falta. Sí, igual a mí, profe, me falta. Ok, ya todos descargamos la aplicación. ¿O hay alguien que no la haya descargado todavía? Sí, ya la descargué. Ok, Susan y Alfonso ya descargaron la aplicación. ¿Los demás compañeros? Yo igual, profe. Igual, más. Brian, Sí, igual, igual, profe. man. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya vayan terminando, por favor, me lo van indicando para ir estableciendo el espacio. Y posteriormente, pues hacer la explicación del primer tema y ir explicando la manera en la que vamos a trabajar con la aplicación que acabamos de descargar, ¿ok? Bueno, continuemos trabajando entonces. Ok, jóvenes, ya está el apartado para la presentación. Veo que lo que es Lucía y Susan ya entregaron y Brian también. Ahora, perdón, Susan, Alfonso y Brian, ¿verdad? Ahora, Jens, usted Profe, casi no se le escucha. permítame. No sé si se escucha mejor ahora. ¿Se escucha mejor? Sí, No, profe. profe, yo no le escucho. No sé, tal vez suba el volumen, Brian, a su ordenador. No sé si se escucha mejor. Es que, bueno, no sé si es mi celular, pero no le escucho. O sea, le escucho, pero bien bajo. ¿Los demás? No, Sí, se mira, lo escucha tengo bien, profe. todo. Cierto, cierto. Estoy bien bellaco. Bueno. Lo que les estaba comentando, pues ya algunos compañeros ya mandaron. Lo único que estoy viendo acá es que Jens, usted todavía no está en el Classroom. Dígame, profe. No, a Jens, ustedes ya lo Ah, mandaron. Brian, es que como no. Alfonso y Susan, ¿verdad? Dígame, dígame, maestro. Usted todavía no está en el Classroom, Jens, No, de maestro. diseño No sé web. si me puede pasar el código. Entonces, sí, cópielo, por favor. Ahí se lo comparto en pantalla para que lo pueda copiar y se pueda unir para que pueda mandar su presentación. Listo, gracias, maestro. Ok. Entonces ya hay varios que ya lo mandaron, Roger. Entonces, ok. Vamos a darles un tiempo a los demás compañeros para poder hacerlo. Por mientras, por favor, los que no han terminado o los que ya terminaron, ir definiendo la parte de los primeros pasos. Vayan viendo la aplicación, por favor, mientras esperamos a los compañeros que no han mandado, para que vayamos familiarizándonos y ahorita ya vamos a dar una instrucción y vamos a hacer la explicación de la primera parte del tema, ¿ok?
Fijones, retornamos. Creo que ya todos hicieron su presentación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación con respecto pues a la parte del contenido. Vamos a ver una parte de un poquito el funcionamiento y después vamos a ver cada una de sus presentaciones, ¿verdad? Entonces, por favor, establezcamos nuevamente aquí y pongamos un poco de atención en esta parte. Vamos a ver una presentación, ¿verdad? Para poder establecer este contenido. En primer lugar, bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, la escucho bien, Mike. Yo igual, Yo profe. más o menos pues, siempre, profe. Bueno, pero creo que ahí serían, no sé, el dispositivo suyo, Sí, creo que es mi dispositivo. ¿verdad? Tal vez puede conectarse con algún parlante o algo, Brian, para que me pueda escuchar mejor, ¿verdad? O permítame, bueno, voy a tratar de establecer un poco más el volumen con respecto al micrófono, ¿verdad? Bueno, no, ya no se puede, ya estamos a tope aquí. No, Brian, lo siento. Tendría que verificar usted una forma de establecerlo porque ya tenemos el volumen a tope aquí. Permítame. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta presentación y después vamos a ver pues la descripción de cada uno de ustedes con respecto a la información que buscaron. En primer lugar, vamos a establecer qué es la parte del JavaScript. Y si nos colaboran, por favor, con esta parte de Lucía. Si nos ayuda, Lucía. ¿Qué es JavaScript? Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como textos que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Ok, en esta parte, si nos fijamos, hay una parte importante que nos menciona acá, la parte de páginas web dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Si nosotros hemos visto las páginas que nosotros hemos creado anteriormente, simplemente son páginas informativas, páginas en las cuales nosotros establecemos una serie de información y las personas que puedan visualizar esa página simplemente se establecen con la información que nosotros tenemos. ¿Verdad? Eso es una página web estática, por ejemplo, en la cual nosotros solo ingresamos para visualizar información. ¿Qué páginas podríamos definir que son de este tipo? Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a Wikipedia, ¿verdad? Nosotros ponemos, por ejemplo, programación web y nos va a aparecer información y hasta ahí, y ya, no podemos hacer nada más salvo copiar y pegarla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la parte de Facebook, por ejemplo? Nosotros en Facebook podemos ingresar nuestros comentarios, nosotros podemos darle like a una foto, podemos hacer una publicación, etcétera. O sea, nosotros creamos nuestro propio contenido y esa parte es una parte de página web dinámica en la cual nosotros podemos interactuar con el sitio, ¿verdad? Entonces, lo que nos proporciona la parte de JavaScript es que nosotros podemos establecer una serie de dinamismo, ¿verdad? Con respecto a las páginas que nosotros ponemos, ya sea establecer simplemente un mensaje, con un mensaje que nosotros podamos establecer al darle clic en una parte o al visualizar otra cosa de diferente manera, nosotros podemos ya establecer un dinamismo
en nuestras páginas web. Y eso es lo que pretende la parte de JavaScript, que por ejemplo, que nosotros podamos establecer algún efecto en algún texto, que nosotros podamos definir alguna animación, alguna transición o algún tipo de mensaje en lo que son nuestras páginas web y hacer en base a estas funciones, poder establecer otra forma distinta de ver contenido, ¿verdad? Simplemente con el hecho de que nosotros podamos establecer un texto que se mueve, por ejemplo, un cambio de color, como ya lo hemos hecho en la parte del CSS, por ejemplo, con el simple hecho de establecer eso, la página web ya genera por así decirlo, un efecto distinto visualmente hablando, ¿verdad? Entonces JavaScript nos permite poder realizar ese tipo de situaciones. Ahora bien, si nos ayuda Roger con esta otra. JavaScript. Técnicamente JavaScript es un lenguaje de programación interpretado por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun Microsystems. Ok, en esta parte, en primer lugar, la parte interesante de aquí es la parte que es un lenguaje de programación interpretado. Si ustedes recuerdan, en las anteriores ocasiones, en los programas que hemos realizado en C++, por ejemplo, nosotros tenemos que compilar la parte del código y esta compilación genera lo que es la aplicación. Ahora bien, esos son lenguajes de programación compilados, que tiene que haber como intermediario, por ejemplo. Ahora bien, en este lenguaje de programación que es interpretado, simplemente se generan las instrucciones, ¿verdad? O sea, es como quien dice, hay una aplicación, que en este caso es el navegador, que lo que hace es como leer las instrucciones que genera el código, ¿verdad? Es como que yo diga, ok, usted va a barrer, entonces viene el programa y empieza a barrer, ¿verdad? No genera otra cosa más que como traducir, por ejemplo, la instrucción y ejecutarla, ¿verdad? En esta parte, igual, ahí está este otro apartado que nos dice que es un lenguaje de programación diferente al Java, ¿verdad? O sea, el Java es un lenguaje de programación y el JavaScript es otro lenguaje de programación que es totalmente distinto, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saber diferenciarlo, ¿verdad? Igualmente, la parte de codificación es totalmente distinto, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a la parte de la historia, si nos colabora Brian con esta parte, por favor. Posteriormente, Netscape firmó una alianza con sus... Profe, ¿me escucha? Sí, siga. Sí, perdón. Posteriormente, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems para el desarrollo del nuevo lenguaje de programación. Además, justo antes del lanzamiento de Netscape, decidió cambiar el nombre por el de JavaScript. La razón del cambio del nombre fue exclusivamente por marketing, ya que Java era la palabra de moda en el mundo informático y de Internet de la época. Ok, si ustedes recuerdan o si han visto, por ejemplo, me imagino que la gran mayoría de ustedes ha jugado algunas aplicaciones en su computadora y ya estaban como familiarizados con ese término de Java, ¿verdad? Fue un término bien famoso, igual hasta el tiempo de hoy también. Hay muchas aplicaciones, más que todo juegos de computadora, que utilizan este lenguaje de programación para poder ser funcionales, ¿verdad? Entonces, en esta parte crearon, por así decirlo,
una especie de códigos que se llamaba script en primer lugar, ¿verdad? Que la parte de script tal vez ustedes lo buscaron en su información. Quiere decir como acción o instrucción, algo así, ¿verdad? Y se estableció este lenguaje que es exclusivamente para navegadores, ¿verdad? Y simplemente, como nos dice ahí, se añadió la palabra Java como para darle un poquito más de marketing, o sea, más de publicidad o para relacionarlo con otro tipo de instancias que estaban definiéndose en la época, más o menos a principios de los años 90. Ok, siguiendo ahí mismo, pero con Alfonso, por favor. Don Alfonso, si nos colabora con Sí, esta. profe, ahorita. La primera versión de JavaScript fue un completo éxito. Y Navigator 3.0 ya incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Al mismo tiempo, Microsoft lanzó Script en su navegador Internet Explorer 3. Estas fueron de JavaScript cambiaron el nombre para evitar problemas. Para evitar una guerra de tecnología, Netscape decidió que lo mejor sería estandarizar el lenguaje de JavaScript. De esta Forma, en 1997 se envió la especificación de JavaScript 1.1 al organismo EMA, Europea Computer Manufacturer Association. Ok, en esta parte, si vemos el lenguaje de programación es un lenguaje estándar más que todo, ¿verdad? Y que varias compañías han intentado reproducirlo, más que todo, pues la parte de Microsoft, como dice ahí, estableciendo pues un lenguaje similar. Y en esta parte se establecieron algunos estándares. Recordemos que este lenguaje se establece más que todo para sitios web y nosotros podemos incorporarlos o podemos visualizarlos en prácticamente todos los sitios web que nosotros podemos llegar a establecer, ¿verdad? Recordemos que este lenguaje es un lenguaje de programación que se establece dentro de lo que es el navegador. Por consiguiente, si nosotros lo ejecutamos, no necesitamos de otro instrumento más que el navegador para que podamos ejecutar este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en esta parte, pues lo vamos a leer así. Dice, el primer estándar que se creó en el comité TC39 se denominó SMA 262 y en el que se definió por primera vez el lenguaje de CMA Script. Por este motivo, algunos programadores prefieren denominarlo CMA Script para referirse al lenguaje de programación de JavaScript. De hecho, JavaScript no es más que una implementación que realizó la empresa Netscape del estándar con el mismo nombre, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte, ¿cómo tenemos que incluir nosotros la parte del JavaScript en los documentos? Bueno, aquí dice XHTML, pero igual se puede incorporar en los HTML normales. ¿Cuál es la diferencia entre HTML y XHTML? Básicamente es la estructura de código. Hay ciertos escritos que tiene de más, pero igual se puede establecer también para HTML normal. En primer lugar, si nos ayuda Susan, no sé si está Susan. ¿Nos colabora Susan con esta? Incluir JavaScript en el mismo documento XHTML. El código JavaScript se encierra entre etiquetas script y se incluye en cualquier parte del documento, aunque es correcto incluir cualquier bloque de código en cualquier zona de la página. Se recomienda definir el código JavaScript como dentro de la cabecera del documento, dentro de la etiqueta head. Para que la página XHTML resultante sea válida, es necesario añadir el atributo type a la etiqueta script. Los valores que se incluyen en el atributo type están
estandarizados y para el caso de JavaScript, el valor correcto es text JavaScript. El principal inconveniente es que si se quiere hacer una modificación en el bloque de código, es necesario modificar todas las páginas que incluyen ese mismo bloque de código JavaScript. Ok, si nos fijamos en esta parte, la parte para incluir el código, recordemos que esto lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿verdad? En primera, incluir el código dentro de lo que es nuestro código HTML. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos estableciendo la parte de la etiqueta script, ¿verdad? Y esta etiqueta script la establecemos en el head, ¿verdad? Una vez que hemos establecido la parte de la etiqueta script, nosotros podemos mandar a llamar al procedimiento y que tenemos un valor. Si ustedes se recuerdan en la parte de cuando ingresamos el código CSS, nosotros establecemos la etiqueta link y establecemos un text type text.css. En este caso, establecemos prácticamente lo mismo, pero con la etiqueta JavaScript, ¿verdad? Por ejemplo, para que lo podamos visualizar, el código sería algo así como este, ¿verdad? Si nos fijamos, por ejemplo, tenemos el doctype HTML que igual en esta parte lo podemos sustituir simplemente por HTML normal. Luego tenemos la parte del head y bueno, aquí hay un meta que esta parte pues ya viene refiriéndose al contenido ya netamente de la página, pero si nos fijamos tenemos un título, ¿verdad? Que dice ejemplo de código JavaScript en nuestro propio documento y posteriormente tenemos el script que se va a establecer de la aplicación. Por ejemplo, tenemos un script con un type que dice text JavaScript y tenemos un alert que dice un mensaje de prueba, ¿verdad? Y posteriormente se cierra el script, se cierra el head y se establece nuestra página web normal. ¿Qué es lo que hace este script? Básicamente, el script lo único que hace es mostrar en pantalla un mensajito que nos diga un mensaje de prueba, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el código de nuestro JavaScript? Simplemente es esta parte que dice script y la pleca script. Esto es lo que nosotros hacemos referencia de nuestro script en la parte de un documento HTML. Igual de la misma manera podemos hacerlo con un archivo externo, ¿verdad? Nos dice ahí las instrucciones de script JavaScript se pueden incluir desde un archivo externo del tipo JavaScript en los documentos HTML enlazados mediante una etiqueta script. Se puede crear todos los archivos de script que sean necesarios y cada uno de los documentos puede enlazar tantos archivos como necesite. En esta parte es como enlazar, por así decirlo, la parte de los textos CSS. Se hace prácticamente de la misma manera. Si nos ayuda Jens con esta parte, por favor. Jens, si nos colabora, por favor. Se encuentra Jens. Si nos colabora Jens. Sí. Ok. Definir tributos JavaScript en un archivo externo. Además del atributo type, este método requiere definir el atributo SRC, que es el que indica la URL correspondiente al archivo JavaScript que se requiere enlazar. Cada etiqueta script solamente puede enlazar un único archivo, pero en una misma página se pueden incluir tantas etiquetas script como sean necesarias. Los archivos de tipo JavaScript son documentos normales de texto con la extensión JS, que se pueden crear
con cualquier editor de texto como Noteplate, Wordplate, M-Editor, UltraEdit, y etc. Ok, si nos fijamos en esta parte, lo que nos dice es que nosotros lo vamos a enlazar mediante una dirección específica del documento. Si nos fijamos en el ejemplo, ¿verdad? Vemos que está exactamente igual. Este sería nuestro código de JavaScript, por ejemplo, sería código.js. Esa es la parte, o sea, cuando nosotros hacemos un código de JavaScript, es como cuando nosotros hacemos un archivo CSS, en el cual establecemos los atributos, por ejemplo, en este caso, establecemos un script que va a ser exactamente igual al que hicimos anteriormente, ¿verdad? Pero en la estructura del código lo que nosotros hacemos es que en vez de poner la terminal, ya sea HTML o CSS, ponemos la terminal .js. Esa es la extensión de archivos del JavaScript. Y para poder mandarlo a llamar, simplemente en la etiqueta script definimos la dirección del archivo, así como buscamos una imagen. Establecemos el atributo CRC y definimos el nombre del código del JavaScript que vamos a mandar a llamar, ¿verdad? Y de esa manera se ejecuta directamente el código para nuestro archivo, ¿verdad? Si nos ayuda con esta otra presentación, Roger. Incluir JavaScript en los elementos XHTML. Este último método es el menos utilizado, ya que consiste en incluir trozos de JavaScript dentro del código HTML de la página. El mayor inconveniente de este método es que ensucia innecesariamente el código HTML de la página y complica el mantenimiento del código JavaScript. En general, este método solo se utiliza para definir algunos eventos y en algunos otros casos especiales, como se verá más adelante. Ok. En esta parte, por ejemplo, lo que nos establece, por ejemplo, acá. Si nosotros nos fijamos en esta parte del código, se establecen algunas etiquetas de tipo JavaScript dentro de lo que es el código. Por ejemplo, si ustedes se fijan ahí, en lo que es la etiqueta P, que aparece en esta parte de acá, nos aparece una parte que dice onClick, que nos dice alert, y entre paréntesis nos aparece un mensaje de prueba. Eso es un atributo del tipo JavaScript que podemos llegar a utilizarlo en nuestro código HTML, pero no se recomienda mucho porque puede llegar a ensuciar el código. Con ensuciar quiere decir de que se puede establecer como malos usos, por ejemplo, ¿verdad? O definir algún tipo de inconveniente en lo que es pues la parte del código general, ¿verdad? Entonces, esta es la parte menos utilizada, pero sí se puede llegar a generar también de la misma manera, ¿verdad? Entonces, esta es la presentación, ¿verdad? Y vamos a establecerlo acá en esta primera parte. Vamos a establecer este recurso para que nosotros hagamos la copia de contenido en nuestro cuaderno, ¿verdad? Ok, les voy a compartir la presentación. Perdón. Vamos a compartir la presentación y vamos a hacer un resumen correspondiente en nuestro cuaderno, ¿verdad? Entonces ya está en la parte del Classroom, la parte de la presentación de Java, para que podamos visualizarla y poder hacer la copia de lo más importante en nuestro cuaderno, ¿ok? Entonces, eso hagámoslo en estos últimos minutos de la hora para que podamos tener ese contenido en nuestro cuaderno, ¿ok?
Ok, profe. Ok, entonces trabajemos en eso. Ok, jóvenes, vamos a continuar con la parte de la explicación del código de JavaScript y vamos a hacer uno de los ejemplos en la parte del código, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a abrir la parte de, a ver, del Sublime Text y vamos a estructurar uno de los códigos que, bueno, la parte de los ejemplos que aparecen en la aplicación. Solo permítanme, vamos a compartir en pantalla la parte de esos. Qué barbaridad, chicos. Ok, vamos a compartir en pantalla. Ok, aquí tenemos la parte de la estructura para el código. Vamos a ver. Bueno, vamos a copiar una parte de código así rapidita para tener la parte del ejemplo, ¿verdad? En esta parte vamos a estructurar la parte del body y la parte del HTML, ¿verdad? Vamos a guardar este archivo y lo vamos a guardar como HTML. Por ejemplo, repaso, vamos a guardar ejercicio JavaScript. Ejercicio JavaScript. Ok. Ahí tenemos la parte del JavaScript y vamos a quitar este link solamente para estructurar lo más simple posible. En el caso, si nos vamos a la parte de la presentación con respecto a el ejercicio, si nos fijamos acá, bueno, vamos a ver la parte del otro ejercicio, de este que aparece aquí. Si nos fijamos, aquí nosotros tenemos la parte del código HTML y lo único que estructuramos es un script type igual text pleca JavaScript y un search que nos ubica el código de JavaScript. Entonces, esa parte es la que nosotros vamos a ejecutar en nuestra página. Por ejemplo, establecemos la parte del script. Por ejemplo, ahí nos aparece. Y si se fijan, ya nos aparece toda la parte que habíamos definido. Y lo único que nosotros vamos a estructurar es el CRC, en el cual nosotros vamos a definir en dónde va a estar ubicado ese código de JavaScript. Por ejemplo, nosotros le vamos a poner el nombre de código.js, ¿verdad? Ese va a ser el código que nosotros vamos a tener para nuestro JavaScript. Lo vamos a ubicar y aquí simplemente lo que vamos a hacer es establecer una P que nos diga esta es nuestra página para llegar a tener un contenido, nada más. Ahora bien, esta es la parte del script que nosotros vamos a ejecutar. Ahora, ¿cómo generamos un código de JavaScript? Le damos nuevo archivo y a este nuevo archivo simplemente lo guardamos dentro del mismo, de nuestra misma carpeta raíz y le ponemos código.js, ¿verdad? De esa manera, lo que nos aparece aquí va a ser el código de JavaScript. Si nos vamos a la parte donde está este código,
que, por ejemplo, vamos a ver, permítanme, ¿dónde es que está guardado? No me acuerdo. En documento, repaso. Vamos a ver, aquí está. Repaso. Si nos fijamos, hay una parte que nos sale ya directamente como código. Si ustedes se fijan, aquí nos aparece una parte que está definida directamente como código. Y en ese código lo que vamos a poner simplemente va a ser este archivo de acá. ¿Ve? Lo que nos dice alert y entre paréntesis un mensaje de prueba. Entonces le vamos a poner alert y entre paréntesis y entre comillas un mensaje de prueba. ¿Verdad? Punto y coma. Eso es lo que va a contener nuestro código de JavaScript. Ahora bien, ¿cómo se va a ejecutar este código? No lo vamos a ejecutar directamente de acá, sino que lo vamos a ejecutar desde nuestro navegador. Le damos doble clic y el momento que carga, si ustedes se fijan, apareció un mensaje que dice un mensaje de prueba. Este mensaje es nuestro código de JavaScript. Le damos a aceptar y nos aparece la página como la tenemos. Por ejemplo, bueno, aquí no nos aparece la parte de la P. Solamente vamos a verificar esta parte. Body, bueno, nos tendría que aparecer la parte de esta es nuestra página, pero no veo que nos aparezca. Vamos a recargarla de nuevo. Nos aparece ahí y ahí está. ¿Ven? Esta es nuestra página. Entonces, el código JavaScript que nosotros acabamos de hacer simplemente nos dice ese mensaje. Nada más. Es lo único. Y ahí, y de esa manera es que nosotros podemos definir un código de JavaScript generado desde un script externo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo establecer un nuevo código también que, por ejemplo, lo vamos a guardar como parte de código 2. Código 2 le vamos a poner, perdón. Código 2.js. Lo vamos a guardar y en esta parte le vamos a poner un alert que nos diga, por ejemplo, que nos diga, soy el mejor. Por así decirlo, otro mensaje. Lo guardamos y yo lo puedo mandar a llamar en mi código HTML, igual como lo hemos mandado a llamar en la parte de los CSS. Simplemente establezco un script y defino en la parte del search la búsqueda a código 2.js, ¿verdad? Eso es todo. Y cuando yo ejecute mi programa, me van a salir las dos partes del código. Por ejemplo, un mensaje de prueba y soy el mejor. Y eso es lo que hace mi script por los momentos, ¿verdad? Simplemente es establecer el script donde lo tenemos. Esa es la forma en la cual nosotros ejecutamos un script desde fuera del archivo. Ahora, si yo quiero poner este script dentro del archivo, yo lo puedo establecer definiendo el siguiente apartado. Por ejemplo, ahí yo pongo mi script y simplemente le pongo el código que yo necesito para el script. Por ejemplo, no sé, vamos a poner Italia campeón. ¿Verdad? Ya que quedó la Azzurri campeón de la Euro. Y ese va a ser el script que nosotros vamos a tener en este proyecto. Por ejemplo, lo vamos a guardar y nuevamente vamos a establecer
un mensaje de prueba, soy el mejor, Italia campeón, ¿verdad? Este script ya está dentro de nuestro código HTML. Y la otra forma que mirábamos en el documento es que nosotros podemos establecer un espacio en donde podemos determinar una etiqueta o un atributo que establezca la parte de un script dentro de cada una de las propiedades. Por ejemplo, vamos a poner Argentina campeón. Campeón. Ahí está. Este va a ser el script que vamos a tener. Lo vamos a guardar y vamos a generar nuevamente mensaje de prueba. Soy el mejor. Italia campeón. Y al momento, bueno, aquí no pasa nada. Bueno, no sé qué pasa. Se supondría que al darle clic nos tendría que aparecer algo acá, pero no nos aparece. Bueno, vamos a verificar en la parte de acá. Vamos a ver cómo era el script. No. A ver, este es el script normal que ya hicimos. Este es el script llamado desde otro archivo. Y este sería el script. Ah, perdón, no lo pusimos con el alert. ¿Ve? Entonces vamos a definirlo. On click y vamos a poner alert entre comillas. Italia, Argentina campeón. Cerramos paréntesis. Y ese sería nuestro script. Lo vamos a guardar. Actualizamos. Y nos genera mensaje de prueba. Soy el mejor. Italia campeón. Y bueno, no nos aparece todavía. Vamos a ver cuál es el error que tenemos. On click, clica, alert. Y a ver, esto nos aparece entre comillas simples. Vamos a verificarlo. Y nos cerramos las comillas de acá. Ok. Tenemos esta parte. Aquí le ponemos. A ver, ¿dónde están las comillas simples? Ahí está. Una comilla simple. Y verificamos si de esta manera nos aparece. No, creo que serían estas otras comillas, perdón. Sería esta. Y sería esta otra. Ahí está. Vamos a verificar. Y actualizamos. Primer mensaje, segundo, tercero. No cerró las comillas, profe. Vamos a ver. Ah, ok, correcto. Las quitamos. Vamos a verificar ahora. Ok, vamos a ver. Vamos a ver de nuevo. Primer mensaje, segundo, tercero. Y ahí está, ¿ve? Nos sale el último. Al darle clic, nos sale el último. ¿Verdad? Entonces, si nos fijamos, esas son las formas en las cuales nosotros podemos llamar a diferentes eventos, o por lo menos a este primer evento, que es de mandar un mensaje en pantalla con un código de JavaScript, ¿verdad?
No sé si tenemos alguna pregunta, chicos, hasta el momento. Algo que no haya quedado claro, alguna duda, por lo menos de este primer código de introducción que tenemos acá. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok, si nos fijamos en la parte de acá, tenemos varios códigos script, que son los dos que acabamos de poner, ¿verdad? Y estos códigos se generan exactamente igual que los códigos CSS que tenemos acá, ¿verdad? Generalmente se ejecutan de la misma manera. Nosotros podemos establecer una nueva carpeta que se llame JS, ¿verdad? Y establecer cada uno de los códigos de JavaScript dentro de la carpeta. Y estos códigos se van a definir en esta parte de acá, siempre igual. Carpeta pleca y carpeta pleca, ¿verdad? Para ir definiendo una mayor orden con respecto a nuestros códigos, ¿ve? ¿Verdad? De esa parte los podemos ir ejecutando. Por ejemplo, si nosotros miramos la página esta en la que estamos en este momento, le vamos a dar F12 para verificar la parte de la codificación, para ver la parte de la estructura HTML que tenemos. Solo permitan que aparezca. Vaya, no nos aparece. Ah, ya nos había aparecido. Vaya, ya no nos aparece. Vamos a ver. Tal vez dándole. No. Vaya, no nos aparece. Se supone que al darle F12 nos tendría que aparecer la parte de la codificación de cada una de las páginas, pero no nos aparece nada. Ahí está. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en este código que tenemos acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay unos apartados script. Por ejemplo, aquí tenemos este apartado script que nos aparece acá, ¿eh? Si le damos acá, nos aparece una función con unas variables que tenemos en la parte de aquí. Estas funciones son las que nosotros mandamos a llamar para darle un atractivo a nuestro código. Si ustedes se fijan, este script aparece en la parte del body, ¿verdad? Nos aparece en la parte del body. Si bajamos la parte del head, por ejemplo, aquí tenemos otro script, ¿verdad? Un script que hace referencia a una página. Si ustedes se fijan, aquí está la página en la cual nosotros podemos encontrar este script. Por ejemplo, vamos a ver si la podemos copiar. Copiar elemento. Nos vamos a ir aquí y le damos pegar. Vamos a ver. No, nos copió todo el elemento. Y entonces vamos a quitar esto. Solo vamos a poner esta parte de acá, ¿verdad? Solo para que vayamos viendo, tal vez podemos ver alguna página hasta aquí. ¿Verdad? Tal vez podemos ingresar o nos encuentra esta página. No, no nos aparece, creo.
Bueno, aquí está. No, tenemos todo. Tenemos esta parte que es un código general de HTML, ¿verdad? Si nos podemos fijar, es un código bastante extenso en donde tiene varias estructuras de variables, por ejemplo. Tenemos una variable ahí, JA, KA, LA, MA, NA, PA y así sucesivamente. Y cada una de estas variables establece una función en específico, ¿verdad? Y tenemos la demás parte. Si nos fijamos, es un código bastante extenso en el cual pues podemos llegar a hacer, no sé, esta tiene el funcionamiento de lo que es la página, ¿verdad? Solamente como para que tengamos una idea pues, de lo que estamos tratando de generar, ¿verdad? Ok, ya no ocupamos esto. Entonces, bueno, vamos a generar entonces este ejemplo. Necesito que lo copiemos en el cuaderno, ¿verdad? Y luego lo establezcamos en nuestra parte de ¿cómo es que se llama? De nuestro código, que lo hagamos el ejercicio. Lo vamos a dejar aquí, está en chiquitito. Vamos a dejar la otra parte de este código en chiquito también. Y este código acá. Ok, entonces ahí tenemos los 3 códigos, chicos, para que los podamos establecer y que podamos generar este ejemplo. Entonces vamos a copiarlo tanto en nuestro cuaderno como hacer los diferentes tipos de archivos para que lo veamos en el dispositivo que estemos utilizando. ¿Ok? Bueno, entonces procedamos a realizar ese trabajo.